Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a probar el Asus G706, un portátil que pertenece a la gama que yo llamo portables. ¿Por qué? Porque aunque sea un portátil con 4,7 kilos de peso y dos cargadores tochísimos, no es el portátil que quieres llevar todos los días en tu mochila. Es un portátil que puedes mover con facilidad, pero no es algo que vayas a llevar en tu día a día puesto encima, porque pesa bastante. ¿Y por qué pesa tanto? Porque estamos ante uno de los portátiles más potentes del mercado. Tenemos un i7 8750H y una GTX 1080 de escritorio. Y aunque no sea el portátil que quieres llevar todos los días en tu mochila, este portátil es muy interesante para muchas situaciones. Por ejemplo, imagínate que vives en un piso de estudiantes y el fin de semana vuelves a casa y quieres tener un portátil potente en el piso de estudiantes y quieres poderte llevar tu ordenador a casa los fines de semana. Este portátil es muy fácil de mover. Si como la mayoría tienes que volver en bus a casa, llevar un sobremesa es muy complicado. Tienes que llevar la caja, pesa un montón, se te puede complicar mucho la cosa. Sin embargo, este portátil es muy fácil de mover. Simplemente lo metes en una mochila, en una maleta y listo, te lo llevas de un sitio a otro. Si en tu trabajo tienes que viajar cada 2x3 y quieres llevar contigo un PC potente, este tipo de portátiles también son muy interesantes para ti. Tienes la potencia de un sobremesa, pero de forma portable. Este portátil lo puedes mover con mucha facilidad, por mucho que sea bastante tocho. Y la razón por la que quería analizar este portátil es precisamente por eso. Quiero comprobar si realmente este portátil puede rivalizar con un sobremesa como este. Quiero ver si esto que tenemos aquí es posible reducirlo y meterlo en un portátil como este y ver si esta clase de portátiles son realmente capaces de sustituir a un sobremesa. Quiero ver cómo se comporta en juegos, renderizando vídeos y en otras tareas y vamos a ver qué tal se mueve. ¡Empezamos! Vamos a empezar, como no podía ser de otra forma, conociendo un poco más a fondo este portátil. Tenemos un i7 8750H, procesador de 6 núcleos y 12 hilos, funcionando a una frecuencia base de 2,2 GHz y una frecuencia bus de hasta 4,1 GHz. Acompañando este procesador tenemos nada más y nada menos que 32 GB de memoria RAM DDR4 a una frecuencia de 2666 MHz con latencias CL19. La verdad es que para estas frecuencias CL19 son unas latencias absurdamente altas. Para un portátil de esta gama deberían haber escogido módulos de memoria RAM algo más rápidos. Junto al procesador tenemos una GTX 1080. La 1080 que viene en este portátil es idéntica a la que podemos encontrar para sobremesa. De hecho, Asus incluso lo ha overclockeado. En el modo alto rendimiento viene una frecuencia de 1871 MHz. En cuanto al almacenamiento, tenemos dos SSDs NVMe en RAID 0. Esta configuración nos da unas velocidades sobre todo de lectura altísimas. Tenemos una lectura secuencial de 6000 MB por segundo. Para que os hagáis una idea, esta velocidad es más de 10 veces más rápida que la de los típicos SSD SATA que solemos montar en ordenadores de sobremesa. En total, este RAID cuenta con una capacidad de 466 GB. Después, para almacenamiento, tenemos un disco duro de 1 TB. Este disco duro tiene más o menos la velocidad que esperamos de un disco duro a 7200 revoluciones. En cuanto a la pantalla, tenemos una pantalla 1080p 144 Hz IPS que cuenta con la tecnología G-Sync de Nvidia. Esta pantalla es de 17 pulgadas. Y bueno, ahora que ya conocemos este portátil, llega el momento de ponerlo a prueba. Como os he dicho al principio, lo que más me interesaba probar de este portátil era ver si los portátiles pueden competir en potencia con un ordenador de sobremesa. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es ver unos cuantos benchmarks sintéticos, primero del procesador y luego de la gráfica, que nos van a decir qué potencia bruta tiene este portátil y diferentes componentes de sobremesa. Vamos a empezar echando un ojo al i7 8750H que monta este Asus G703. La primera prueba que vamos a pasar, como no podía ser de otra forma, es Cinebench R15, benchmark famosísimo que se usa muchísimo en pruebas de procesadores. En Cinebench podemos ver que este i7 8750H se sitúa entre el i7 7700K y el Ryzen 5 2600X.
Y en potencia multinúcleo tampoco se queda tan lejos de, por ejemplo, el i7 8700K. Se queda alrededor de un 15%. Y al final es lo esperado, porque este i7 8750H al final es un i7 8700K a frecuencias un poco más bajas para poder meterlo en portátiles. En cuanto a potencia mononúcleo, este procesador destaca bastante. Rinde de forma similar a un i5 8400, un Ryzen 5 2600X, e incluso es más rápido que un Ryzen 7 1700 overclockeado a 3,9 GHz. Aunque también hay que decir que cuando solo trabaja un núcleo, este procesador puede subir a frecuencias más altas que cuando trabajan los 6 núcleos al mismo tiempo, así que son un poco engañosas estas pruebas. Si pasamos a CPU-Z, que es un benchmark que se basa en realizar operaciones matemáticas con el procesador, vemos algo parecido a lo que veíamos en el Cinebench. Este i7 8750H se sitúa entre el i7 7700K y el i7 8700K. Pero bueno, más interesante que estos benchmarks sintéticos es irse a tareas reales. Por ejemplo, Blender. He probado diferentes procesadores utilizando la utilidad Benchmark, que renderiza un modelo fotorrealista de un BMW. En realizar esta tarea, el i7 8750H tardó 93 segundos. Y esto es un resultado muy bueno, porque por ejemplo el Ryzen 7 1700 de stock es tan solo un 10% más rápido, y es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos. El 8700K, que es básicamente el mismo procesador, es alrededor de un 16% más rápido, y consigue esto gracias a trabajar a frecuencias más altas. Así que este i7 8750H no tiene nada que envidiar a procesadores modernos de sobremesa. De hecho, pasa por encima del i5 8400 o del i7 7700K, que hasta hace nada era el procesador más potente de la gama doméstica en sobremesa. Nos vamos ahora a una tarea diferente, renderizado de vídeo con Premiere. He renderizado a 1080p 60 fps un vídeo de unos 5 minutos que tiene un poco de todo, tiene todo tipo de efectos, transiciones, movimiento de vídeo, rescalado, tiene de todo un poco en 5 minutos. Y mirar esto, utilizando solo el procesador, este Asus G703 ha sido más rápido que una configuración con un Ryzen 7 1700 trabajando a frecuencias de stock. Cuando utilizamos la gráfica para ayudar al procesador, por alguna razón este G703 ha sido un poco más lento que el resto de procesadores. No sé muy bien qué le ha ocurrido, pero no ha dado tan buenos resultados como el resto de configuraciones. Y bueno, por último, Photoshop. He aplicado a una imagen de gran resolución el filtro desenfoque radial. Básicamente convierte esta imagen en esta otra. En esta prueba el i7 3750H muestra un buen rendimiento. Sin embargo, es la prueba en la que más lejos se queda de, por ejemplo, el Ryzen 7 1700 o el i7 8700K. Creo que la razón para esto puede ser que las memorias que usa este portátil son bastante más lentas que las que he usado con el resto de configuraciones, y a la hora de trabajar con imágenes tan grandes, seguramente las memorias RAM tengan un impacto significativo en el rendimiento. De todas formas, no soy ningún experto en edición de imagen, no trabajo en mi día a día haciendo este tipo de tareas, así que no os puedo asegurar que esta sea la razón de haber tenido estos resultados. Es la intuición que yo tengo. Así que como estáis viendo, en cuanto a procesador, este Asus G703 lleva un procesador muy potente que no tiene nada que envidiar a los que encontramos hoy en día en sobremesa. Sí que rinde un poco menos debido a que trabaja a frecuencias más bajas, a unos 3,9 GHz cuando todos los núcleos están activos, pero se queda muy cerquita del rendimiento de procesadores de gama alta como los Ryzen 7 o i7 8700K. Vamos a probar ahora la GTX 1080 que lleva este portátil, y la vamos a comparar con la GTX 1080 Strix OC de sobremesa. Vamos a empezar por 3D Mark, que además nos va a permitir no solo comprobar la diferencia en potencia de tarjetas gráficas, sino de todo el equipo. Vamos a hacer la comparativa entre el G703 y un equipo de sobremesa formado por un i7 8700K trabajando a 5 GHz y una GTX 1080 Strix OC trabajando a las frecuencias de stock. Y vamos a empezar por Firestrike Extreme. Aquí podemos ver que las diferencias en los test gráficos son mínimas. El PC de sobremesa solo es un 7% más rápido en la puntuación gráfica. Donde sí que gana por bastante el PC de sobremesa es en la puntuación de físicas, que es básicamente el test que prueba el procesador. El i7 8700K y el i7 8750H son procesadores casi idénticos. Solo hay dos diferencias. La primera es que el 8700K trae 12 GB de memoria caché, mientras que el 8750H trae 9 MB. Y la segunda diferencia es que en este test el i7 8700K estaba trabajando a 5 GHz. Y entre 3,9 y 5 GHz hay una diferencia de alrededor de un 25%, que es justamente la diferencia que vemos aquí. Así que como podemos ver, ambos procesadores son casi idénticos y lo que cambia es la frecuencia a la que trabajan. De todas formas, en la puntuación total del test, el PC de sobremesa solo gana por un 7%. Si nos vamos a Firestrike Ultra, el mismo test pero pasado a resolución 4K, vemos que la diferencia gráfica baja todavía más, estamos hablando de un 4%. Es decir, el rendimiento gráfico de este portátil y de un PC de sobremesa es el mismo. Y si nos vamos a TimeSpy o TimeSpy Extreme,
test DirectX 12, vemos que ocurre más o menos lo mismo. En cuanto a puntuación gráfica, el PC de sobremesa y este G703 de Asus obtienen puntuaciones muy similares. Y bueno, para comprobar un poco más a fondo la diferencia entre la GTX 1080 de sobremesa y la que lleva este portátil, he probado también Superposition Benchmark, y como veis el rendimiento es básicamente el mismo. Tanto en el test normal a 4K como en el test de realidad virtual no hablamos ni un 5% de diferencia. Así que bueno, en Benchmark estamos viendo como la GTX 1080 de este portátil es idéntica en rendimiento a una GTX 1080 de sobremesa. Y en cuanto al procesador, tenemos un procesador muy potente que no se queda lejos de la gama alta de sobremesa actual. Pero bueno, todo esto hablando de benchmarks. Ahora llega la hora de la verdad. Ahora llega el momento de probar este PC contra un sobremesa en diferentes videojuegos. Vamos a probar en diferentes juegos este G703 contra un PC de sobremesa con características similares. En el G703 tenemos un procesador de 6 núcleos y 12 hilos y una GTX 1080. Por lo tanto, vamos a compararlo con un PC formado por un i7 8700K trabajando a 5 GHz, le acompañarán 16 GB de memoria RAM trabajando a 3600 MHz CL15 y una GTX 1080 también de Asus, el modelo Strix OC. Las pruebas las he realizado a resolución 1440p y 4K. Quizá no hubiera estado de más probar la resolución 1080p porque este portátil lleva una pantalla 1080p y tal vez hacer alguna prueba con i7 8700K de stock, pero estas pruebas en un inicio las hice pensando en comparar la GTX 1080 con las gráficas Turing. Pero bueno, vamos a probar juegos que tiran más de gráfica, juegos que tiran más de procesador, así que vamos a tener una buena visión de la potencia de este portátil. Vamos a empezar por Battlefield 1 a resolución 1440p, y como estáis viendo aquí el rendimiento del PC de sobremesa y el de este portátil de Asus son muy similares. El PC de sobremesa da algún FPS más, porque la gráfica está trabajando a frecuencias un poco más altas, la Strix OC de Asus es una de las 1080 que venía a frecuencias más altas, pero como veis el rendimiento se asemeja mucho, y si no tuviésemos un contador de FPS no podríamos decir cuál funciona mejor. Si nos vamos a resolución 4K vemos algo parecido. De hecho las diferencias aquí son incluso menores, porque el punto débil del portátil respecto al PC de sobremesa, el procesador, cuenta menos a resolución 4K. Esto es en el modo campaña, pero la razón por la que todo el mundo juega a Battlefield no es por la campaña, es por el online. Y en online, con 64 personas, como es normal, consume bastante más que la campaña. ¿Qué ocurre aquí cuando comparamos este portátil con un sobremesa? Pues de nuevo el portátil muestra un rendimiento muy bueno. Hacer una comparativa en el online es muy complicado, porque en cada partida pasan cosas diferentes, te mueves por diferentes zonas, no puedes decidir hacer siempre lo mismo. Pero si nos fijamos, ahora de fondo tenéis gameplays a resolución 1440p, ambos PCs se mueven en rangos de FPS bastante parecidos. Por lo tanto, este G703 está dando un rendimiento equivalente a un PC de sobremesa. Si nos vamos a resolución 4K, vemos lo mismo que pasaba en la campaña, rendimientos de nuevo muy parejos. A 4K la gráfica se exprime al máximo, el procesador prácticamente no cuenta para nada, por lo tanto, como la 1080 de este portátil y la 1080 del PC de sobremesa son idénticas, el rendimiento es casi idéntico. Las únicas diferencias están en que la 1080 Strix OC de sobremesa funciona a frecuencias un poquito más altas que la que trae este portátil, aunque podríamos overclockearla manualmente para alcanzar las mismas frecuencias. Vamos ahora a un juego completamente diferente, vamos al GTA V. A resolución 1440p vemos que en este caso el PC de sobremesa sí que saca algo de rendimiento al G703. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque GTA V es un juego muy CPU dependiente. Como podéis ver, la 1080 puede dar un porrón de FPS, así que lo que importa es cuántas llamadas de dibujado puede hacer el procesador. Y claro, entre el i7 8750H que funciona entre 3,7 y 3,9 GHz al 8700K de sobremesa que está trabajando a 5 GHz hay diferencia, y por eso estamos viendo que el PC de sobremesa está dando más FPS. Sin embargo, el portátil muestra un rendimiento buenísimo, estamos jugando a 1440p y tenemos unos 100 FPS. También, como os he dicho antes, estamos haciendo la comparativa con un i7 8700K con Delete overclockeado a 5 GHz. Es una comparativa quizá un poco injusta. Si hubiéramos hecho la comparativa contra un i7 8700K a su frecuencia base, que es 4,3 GHz, las diferencias hubieran sido mucho más pequeñas. Sin embargo, tenía estas pruebas hechas pensando en probar la 1080 contra las gráficas Turing y es lo que hay. La 1080 la vendí en septiembre, así que no he podido hacer más pruebas, esto es lo que hay por ahora, pero bueno, creo que también tiene su punto de interés porque estamos comparando lo máximo que puede dar un PC de sobremesa, y una de las ventajas de un PC de sobremesa es precisamente poder tener una refrigeración mucho mejor y con ello alcanzar frecuencias más altas.
Si pasamos a 4K, el factor procesador se reduce y las diferencias de rendimiento son mucho menores. Aquí ya tenemos de nuevo un rendimiento equivalente. Y bueno, por último vamos a probar otro juego que es básicamente un asesino de PCs, Watch Dogs 2. Este juego chupa de todo a lo bestia, chupa un montón de procesador, un montón de gráfica. Aquí vemos algo parecido a lo que pasaba en GTA V. A resolución 1440p, el PC de sobremesa tiene ventaja respecto al portátil al tener un procesador más rápido, y vemos que está a unos FPS por encima, aunque la diferencia de rendimiento tampoco es demasiado exagerada. Ambos PCs están bastante parejos. Y si nos vamos a resolución 4K, el factor procesador desaparece y en este caso ambos obtienen un rendimiento prácticamente idénticos. Y esto que estamos viendo es muy interesante, porque la pregunta que yo tenía al comenzar a hacer estas pruebas ¿es posible hoy en día coger un PC de gama alta con un i7 8700K y una GTX 1080 y reducirlo lo suficiente como para poder meterlo en un portátil? Y la respuesta es sí. Hoy en día es posible reducir tanto un PC como para poder hacer un portátil con él y que en cuanto a potencia este PC no tenga nada que envidiar a un PC de sobremesa. Aquí estamos viendo como este portátil, este G703 de Asus, es un portátil que no tiene nada que envidiar en potencia a PCs de sobremesa. Tenemos un procesador que está a la altura de los procesadores tope de gama de la gama doméstica de sobremesa y tenemos una GTX 1080 que es idéntica a las que encontramos en sobremesa. Ya no ocurre como hace unos años donde los portátiles tenían rendimientos bastante malos. Cogías un portátil que en principio tenía hardware similar a un sobremesa y el rendimiento era muy inferior, porque los componentes se calentaban a lo bestia, tenían que funcionar a frecuencias muy bajas. Hoy en día, sobre todo gracias a la eficiencia de los componentes modernos, es posible meter componentes de gama alta en un portátil. Y sí, este portátil es muy tocho, pesa bastante, es muy gordo, pero estamos hablando de un portátil al fin y al cabo. Tiene su pantalla, la puedes cerrar, te lo puedes llevar muy fácilmente de un sitio a otro. No es el portátil más cómodo de llevarte de un sitio a otro, pero es un portátil al fin y al cabo. Y bueno, una vez hecha la comparativa entre un PC de sobremesa y un portátil, llega el momento de centrarse un poquito más en este portátil y analizar a fondo su funcionamiento. Una de las cosas más preocupantes en un portátil son las temperaturas. En este caso tenemos componentes muy potentes montados en este portátil. La palabra potencia generalmente viene ligada a altos consumos, lo que significa temperaturas altas. Y la razón por la que este portátil es tan gordo y pesa tanto es precisamente por la necesidad de utilizar disipadores de gran tamaño para poder refrigerar tanto el i7 como la GTX 1080. Primero, la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica trabaja a unos 85 grados cuando estamos jugando a juegos que le exigen mucho. Para un sobremesa 85 grados son temperaturas muy altas, sin embargo para un portátil no están del todo mal. Son altas pero la gráfica se mantiene ahí y no tira bajo las frecuencias, puede trabajar en todo momento a sus frecuencias máximas sin tener que bajarlas por tema temperaturas. Y esto al final es lo más importante, que las temperaturas se mantengan controladas y que no te ocurra que empieces a jugar, los primeros 10 minutos te funciona el portátil perfectamente, pero a los 10 minutos se sobrecaliente la gráfica, baje las frecuencias y el rendimiento del portátil pase a ser la mitad y los juegos te empiecen a ir mal. En este caso no te va a pasar eso. La gráfica se mantiene en unos 85 grados y esa temperatura no le va a pasar absolutamente nada, puede trabajar perfectamente a esa temperatura y se mantiene a esas frecuencias aunque estemos jugando durante un largo periodo de tiempo. Así que en cuanto a la gráfica no hay ningún problema con las temperaturas. Donde sí que hay más problemas es en el procesador. El procesador, utilizando el perfil de ventilación balanceado, que es el que viene por defecto, sí que tiene que bajar frecuencias. Si os fijáis en el ejemplo de Watch Dogs 2, cuando iniciamos el juego el procesador está a 3,9 GHz, pero al momento las temperaturas se disparan, llegan casi a 100 grados y el procesador se ve obligado a bajar sus frecuencias hasta 3,3 o 3,4 GHz, lo cual evidentemente provoca una pérdida de rendimiento significativa, sobre todo hablando de Watch Dogs 2, un juego que es muy CPU dependiente. He hecho una prueba andando por la misma zona y a 3,3 GHz daba unos 70 FPS y a 3,9 GHz daba unos casi 80 FPS, así que sí que hay diferencias importantes entre que el procesador baje a 3,3 o se mantenga a 3,9. ¿Podemos conseguir que el procesador no baje frecuencias? Sí, si activamos el perfil de ventilación Overboost, o como yo lo llamo, el modo avión a reacción, porque el ruido que saca el portátil en este modo de ventilación es absurdamente alto. Ruido modo balanceado.
Ruido modo Overboost. Los ventiladores empiezan a girar a unas frecuencias altísimas y sacan muchísimo ruido, pero bueno, consigue hacer su trabajo. El procesador se mantiene en 3,9 GHz. Eso sí, no con buenas temperaturas. En todo momento andamos en los 90 y pico grados y estamos al borde de que el procesador tenga que bajar frecuencias. Seguramente si lo hubiese probado en un día de verano con más calor, el procesador hubiera bajado frecuencias. Y esto es algo que me ha decepcionado un poco de este portátil, porque al final es un portátil súper gordo, un portátil súper grande y con mucho peso, y la principal razón de hacer el portátil así es para ponerle un sistema de refrigeración tocho. Y sin embargo, Asus no ha sido capaz de refrigerar en condiciones este procesador y de evitar que tenga que bajar frecuencias. Entonces al final la principal pega de este portátil, que es muy gordo y pesa mucho, no tiene ninguna recompensa a cambio. El procesador se chamusca igual que los portátiles finos. Si analizamos el sistema de refrigeración de este portátil, podemos ver como la gráfica cuenta con 4 headpipes para disipar su calor, y de hecho tenemos un quinto que seguramente esté disipando el VRM o las memorias. De hecho diría que ambos, porque está conectado a un front plate que cubre tanto las memorias como el VRM. La gráfica tiene 2 disipadores dedicados para ella en el lado izquierdo, pero además uno de los headpipes va al disipador derecho que está conectado al procesador. El procesador cuenta con un headpipe menos, tiene 3 y 2 de ellos van a un disipador que está compartido con la tarjeta gráfica. Así que quizá Asus debería haber puesto al procesador un sistema de refrigeración similar al que usa la tarjeta gráfica para conseguir que las temperaturas no sean tan altas. Quizá podrían haber hecho los disipadores de la parte de arriba un poquito más grandes. Y bueno, ahora os voy a poner de fondo un gameplay de Battlefield 1 jugando en online a 1080p. ¿Por qué a 1080p? Porque la pantalla de este portátil es 1080p 144 Hz y hasta ahora todas las pruebas que os he enseñado han sido conectando el portátil a mi pantalla y son pruebas a 1440p y 4K. También es importante ver cómo se mueve este portátil a la resolución de su pantalla. Y mientras os pongo este gameplay de fondo, os voy a comentar más cosas sobre el portátil y mi opinión en general. Ya hemos hablado de las temperaturas a las que trabajan los componentes, pero otra cosa importante de los portátiles es qué pasa con ese calor. Yo me he quejado muchas veces de portátiles en los que el calor de los componentes sube hacia arriba, el teclado se calienta un montón y cuando ya llevas 20 minutos jugando es casi imposible tocar el teclado del portátil porque quema. Y eso es una pega importante porque al final tienes un portátil pero acabas necesitando un teclado externo para utilizarlo. Llevar un ratón en la mochila es muy fácil, pero llevar un teclado externo no tanto. Por suerte en este portátil no he notado que el calor suba hacia la zona del teclado. He estado jugando bastante y en ningún momento he notado que el teclado se caliente mucho y se vuelva molesto. Así que ese es un punto bueno para este portátil. Tema de la pantalla. La pantalla, como os he dicho antes, cuenta con una resolución 1080p, es una pantalla a 144 Hz que cuenta con G-Sync. En casos normales os diría que 1080p para una 1080 es demasiado overkill y la vas a desaprovechar un poco, pero en este caso hablamos de un portátil. De primeras tenemos una pantalla de 27 pulgadas, de una pantalla de 27 similares como solemos utilizar en PCs de sobremesa, por lo tanto la densidad de píxeles es buena. Y lo segundo es que en un portátil, salvo contadas excepciones, no puedes cambiar la tarjeta gráfica. Por lo tanto, tener una pantalla 1080p y encima una pantalla G-Sync hace que esta 1080 te vaya a durar muchísimo tiempo. Podrían poner una pantalla a 1440p o incluso una pantalla a 4K. El problema es que en un tiempo la 1080 se te empezaría a quedar corta con esas pantallas. Sin embargo, teniendo una pantalla 1080p, te aseguras que durante muchos años la 1080 va a poder tirar a altos FPS para aprovechar esos 144 Hz. Así que en este caso me parece bien que la pantalla sea 1080p. Además, la pantalla es IPS y en mi opinión se ve muy bien. Los colores son buenos, no he apreciado ningún problema que puedan tener los IPS como sangrado o ghosting o temas por el estilo. Se ve bien, tiene buenos colores, la imagen se ve fluida como esperas de un monitor 144 Hz, así que tenemos una buena pantalla. Y además tenemos el añadido de G-Sync que también es muy interesante, porque el día que la 1080 te deje de dar ciento y pico FPS en todos los juegos, entonces agradecerás G-Sync, porque a 100 FPS la verdad esta tecnología no se nota para nada, pero cuando estás jugando a 60, 70 FPS, entonces sí que existe Thirring y con G-Sync lo eliminas. Así que como no vas a poder cambiar la gráfica de este portátil, tener G-Sync hace que el día que la 1080 ya no vaya sobradísima en cualquier juego, puedas seguir jugando sin Thirring y que los juegos se sigan viendo fluidos. En cuanto al teclado, he mencionado el tema temperaturas, pero no he comentado qué tal es el teclado.
Se siente bien, es cómodo de usar para juegos, es cómodo de utilizar para escribir, es un buen teclado y no necesitas andar con un teclado externo. El de este portátil es suficientemente bueno. Ahora bien, dos apartados que no me han gustado nada. El primero es la webcam que trae el portátil. La webcam es un truño tremendo como estáis viendo aquí, se ve fatal. Es la webcam que esperaría de un portátil de 200-300 euros de hace un par de años. En un portátil que ronda los 3000 euros esperaría una webcam de calidad decente, no este truño. Y otro apartado que me ha decepcionado bastante es la calidad de sonido de este portátil. Y me refiero a la calidad de los altavoces, no cuando conectamos cascos, que ahí sí que se escucha muy bien. Los altavoces de este portátil son también bastante cutres. Tenemos un sonido que esperaría de un portátil de gama media o de gama baja. Un sonido no demasiado nítido, con bajos muy pobres, pero en un portátil como este esperaría un buen sonido, y no lo tienen. Pones música y dices, esto se escucha poco mejor que un móvil. Yo he probado Ultrabooks, que son portátiles súper finos y muy ligeros, que tienen un sonido buenísimo. Y este, aun siendo un portátil súper tocho y tener espacio de sobra, tiene un sonido muy mediocre. Es algo que creo que Asus debería pulir en sus portátiles de gama alta. Creo que en un portátil de 3000 euros el sonido debería ser de calidad, mínimo escucharse como un altavoz Bluetooth de gama alta. Y bueno, por último, antes de las conclusiones, el tema modularidad y abrir el portátil y todo eso. Podemos quitar una tapa que nos da acceso muy sencillo a la zona de almacenamiento del portátil. Si queremos cambiar algunos de los SSD M2 porque se nos ha estropeado o porque queremos cambiar algunos de más capacidad, podemos acceder a ellos muy fácilmente. Además, tenemos incluso un tercer puerto M2 por si queremos todavía meter otro más. Aunque en el caso del tercero, por temas del chipset de Intel, funcionará en modo SATA. Es decir, no podemos aprovechar un tercer SSD NVMe. En esta misma zona tenemos también acceso al disco duro, podemos cambiarlo por ejemplo por un SSD con mucha facilidad, y también tenemos dos slots para ampliar memoria RAM a 64 GB si quisiéramos hacerlo. Por desgracia, y esto no me gusta nada, seguir desmontando el portátil es muy complicado, acceder al resto de componentes de la placa base no es sencillo. El resto de la carcasa utiliza el típico sistema de pestañas y quitar la carcasa requiere ir haciendo palanca con algo para tirar hacia arriba y conseguir sacando las pestañas. Hacer esto sin dejar marcas por todo el portátil es muy complicado, así que abrirlo por completo es una tarea difícil, y algún día lo vas a necesitar hacer sí o sí. Por mucho que tengas filtros antipolvo, poco a poco los disipadores van a ir cogiendo polvo, y si ya tenemos el procesador a temperaturas altísimas, imaginaos si se nos llena el disipador de polvo. Sin embargo, como es difícil abrir el portátil sin hacer un estropicio, la tarea de limpieza es complicada. Y si algún día se nos peta por ejemplo la tarjeta wifi o algún otro componente que no es nada extraño que algún día acaben petando, pues lo mismo, abrir el portátil va a ser complicado. Si está en garantía lo mandas y te olvidas, pero si ya se ha acabado la garantía tienes un problema. Creo que Asus y en general todas las compañías que fabrican portátiles deberían hacer que quitar la tapa de su portátil no sea complicado y no tengas que andar marcando todo el portátil para conseguir abrirlo. Y bueno, para terminar este vídeo vamos un poco con las conclusiones de este portátil. Ya hemos hablado en profundidad de la comparativa entre un portátil y un PC y ahora toca ver si este portátil merece la pena comprárselo o no. Bueno, más bien os voy a dar un poco mi opinión sobre él porque a estas alturas ya realmente no merece la pena comprarlo. ¿Por qué? Porque dentro de nada van a salir las RTX para portátiles. Ya se han visto las IDs de la 2080 y 2070 para portátiles, deberían salir ya dentro de nada. Creo que ha habido ya alguna filtración incluso de algún portátil con la 2080. Y a principios de año también sale la nueva generación de procesadores Intel para portátiles. Así que este portátil es como de la generación pasada y en 3 meses vamos a tener portátiles mejores y Asus va a renovar este portátil con nuevos componentes. Entonces, puestos a gastarse lo que cuesta este portátil, yo ya me esperaría para tener lo mejor posible. Porque el precio de este portátil es muy caro. Como siempre tenemos diferentes versiones con más RAM, más SSD, menos... Pero esta que he probado aquí ronda los 3000 euros. Y si queremos añadir más opciones podemos subir el precio hasta los 3500 euros. Estamos hablando de un portátil muy caro. Aunque también hay que tener en cuenta que los portátiles con estas características de todas las marcas rondan este precio. Estás básicamente pagando el poder convertir un sobremesa gigante de 20 kilos en un portátil de 4 con algo kilos que te lo puedes llevar a cualquier sitio. Y realmente, como hemos visto en este vídeo, eso lo hace muy bien. No tiene nada que envidiar a un PC de sobremesa. Evidentemente no es un portátil para todo el mundo, porque es muy pesado, muy grande y muy caro. Pero para las situaciones que os he planteado al inicio del vídeo puede ser una muy buena opción.
Por ejemplo, si vives en un piso de estudiantes y los fines de semana vuelves a casa y quieres tener un PC potente tanto en el piso de estudiantes como en tu casa, este portátil es una buena opción, porque simplemente el viernes lo metes en la mochila, te lo llevas a casa y el lunes te lo llevas de nuevo a donde vivas. Mucho más fácil que andar moviendo un sobremesa, aunque sea un mini TX, y además te ahorras el, por ejemplo, tener dos monitores para no tener que andar moviendo el monitor de sitio a sitio. Y desde luego, si tienes que tener dos PCs de sobremesa porque no puedes mover el tuyo, sí que te sale más barato esta opción. Y si es alguien que se mueve por negocios, por ejemplo, o por diferentes países y está todo el día viajando y quieres tener un PC potente contigo, también es una buena opción. Vamos, lo que quiero decir con esto es que muchos estáis pensando, ¿y para qué sirve este portátil de 3000 euros? ¿Quién se va a comprar esto? No tiene ningún sentido. En realidad, este tipo de portátiles sí tienen sentido. Aunque evidentemente son para casos particulares, no son un portátil para todo el mundo ni el portátil que te recomendaría para coger apuntes en la universidad, porque con 5 kilos en la espalda todos los días vas a acabar jorobado. El problema es que este portátil no me ha acabado de convencer al 100%. En un portátil con una 1050, que él tiene un precio muy ajustado para intentar venderlo barato, hay defectos que puedo pasar y defectos que puedo comprender. Sin embargo, cuando hablamos de un portátil de 3000 euros, espero la máxima calidad y que sea lo mejor de lo mejor, porque estás pagando un precio premium. Y este portátil tiene algunos defectos importantes, empezando por temperaturas. No tiene sentido hacer un portátil tan gordo y tan pesado como este si luego el procesador no se puede mantener en juegos a su frecuencia máxima. Si al final va a trabajar a frecuencias no muy diferentes a las que trabaja en los portátiles finos, ¿de qué te sirve hacer este pedazo bicho de portátil? El sistema de refrigeración de este portátil debería pulirse más, y este digamos que para mí es el fallo más grave. Sin embargo, hay otros bastante importantes que hace que el portátil no se acabe de ver como un portátil premium de 3000 euros. El sonido, por ejemplo, me ha decepcionado mucho. Bajos poco potentes, un sonido sin chispa, es un sonido que te esperas de un portátil barato, pero que no te esperas de un portátil como este. Y no es que digas, no, es que en un portátil es difícil meter buenos altavoces. En mi casa tenemos un portátil fino, que es de otra marca, que tiene unos altavoces impresionantes. El portátil suena brutal, así que buen sonido se puede meter. Y ese portátil costó 1000 euros, una cosa así, 3 veces menos que este, así que Asus debería cuidar más este apartado. Lo mismo con la webcam. Uno de los ejemplos que he puesto de una persona a la que le podría interesar este portátil es alguien que viaja mucho por trabajo y quiere llevar consigo un PC potente. Sin embargo, típicamente estas personas son las que suelen andar todo el día con conferencias con Skype, conectándose con gente que hay en otros países por Skype. Y sinceramente, si quieres hacer esto con este portátil, te vas a tener que comprar una webcam externa porque la que trae el portátil es terrible. La misma webcam ultra cutre que ponen a los portátiles de 300 euros por simplemente cumplir se la han metido a este portátil. Hay que cuidar más estos detalles cuando hablamos de un portátil de 3000 euros. Y yo creo que el problema puede ser un poco que las marcas últimamente tienen 200.000 series de portátiles. Y esto ya no es una crítica a Asus, sino a todas las marcas de portátiles. Tienen 20 portátiles de gama media, 20 portátiles de gama baja, 20 portátiles de gama alta, 50 portátiles en la gama profesional. Y al final, quien mucho abarca, poco aprieta. Yo creo que sería mejor que tuviesen menos gamas de portátiles, pero dedicasen más tiempo a cada una de ellas. Y por ejemplo, que saques solo un portátil de gama alta, pero que lo tengas bien pulido, que tenga una buena webcam, que tenga buen sonido, que tenga un buen sistema de refrigeración. No me saques 5 diseños diferentes de portátiles de gama alta y que luego no esté el diseño pulido y lleven la misma webcam que un portátil de 300 euros, el sistema de refrigeración sea tochísimo, pero el procesador no pueda trabajar a sus frecuencias máximas. Prefiero tener 3 portátiles y que digas, ostras, qué currados están, son portátiles casi perfectos, que tener 40 y que tengan un montón de pegas. Y esto no solo lo digo por este portátil de Asus. He analizado ya bastantes portátiles de diferentes marcas en este canal y siempre es lo mismo. Siempre está bien, pero le falla esto, le falla lo otro. A día de hoy todavía no he probado un portátil que cuando acabe de analizarlo diga, ostras, este es el portátil perfecto, me encantaría comprármelo. Con todo os he terminado diciendo, son buenos portátiles, pero tienen sus cosas. Y bueno, espero que os haya parecido interesante este vídeo. Supongo que os ha interesado más el tema de comparar un portátil con un PC de sobremesa que el análisis de este portátil en sí. Pero bueno, he intentado cubrir todo en este vídeo, así ha durado media hora, creo que llevamos ya. Hasta el próximo vídeo, adiós.